Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Cual sea el momento que van a estar escuchando este mensaje, reciban bendición del Señor de parte de su servidor José Santos. Siempre es una alegría para mí poder comunicar la palabra del Señor, el mensaje de nuestro Dios Todopoderoso. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes sobre el libro del profeta Jeremías. Estaba estudiando este libro hermoso en la Biblia y estaba viendo cómo Dios en un momento determinado hace un llamamiento a este profeta para poder anunciar las cosas que el pueblo de Dios estaba haciendo. Eh, Hay un método eficaz para poder entender la Biblia, la palabra del Señor, y es ir versículo por versículo, capítulo por capítulo, para poder leer y aplicar sistemáticamente la Biblia, la palabra del Señor, nuestro Dios. Entonces, voy a compartir aquí en el capítulo 1, versículo 1, voy a estar leyendo algunos versículos para que nos identifiquemos o para que vayamos observando qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Voy a leer unos versículos y vamos a hacer una oración. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad en Jerusalén en el mes quinto. Dice el verso 4: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy un niño, porque a todo, oiga esto, a todo lo que te eh, envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dice: No temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿Qué ves tú? Y dije: Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: Del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Rogamos para que nos hables, Padre, rogamos para que nos enseñes, Señor. Rogamos, Padre, para que esta palabra edifique nuestra alma, edifique nuestro espíritu, Padre Santo.
Damos a ti siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, observamos que quien escribió este libro fue el profeta Jeremías, del mismo de quien habla el libro, fue quien lo escribió. Y la razón por la cual, hermanos, Dios levanta a este profeta era para denunciar las cosas que estaba haciendo el pueblo de Dios, principalmente el pueblo de Judá. Dice en el verso 16, voy a leer nuevamente el verso 15 y 16, dice: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Verso 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron y incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales. Dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vamos a resaltar algo aquí en este escrito, es de que Dios le dice a Jeremías que ellos no iban a estar de acuerdo con la palabra que Jeremías les iba a dar. Por eso dice: pelearán contra ti. ¿Por qué iban a pelear contra él? Porque ellos no iban a aceptar la reprensión que traía Jeremías de parte de Jehová. Por eso Dios le dice a Jeremías que él había puesto sus palabras en su boca. Por eso notamos que Jeremías había dicho que era un niño y que no podía hablar, pero Dios le dice que no dijera que era un niño, porque Dios lo había preparado para esa misión. ¿Y contra quiénes era el juicio que Dios iba a llevar hacia el pueblo? Era contra los reyes de Judá, era también contra sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra de Judá. Contra ellos iban esas amonestaciones. Y vamos a ver el capítulo 2, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, oiga esto, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables de mal, venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta,
despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni ahí habitó hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comieses de su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominaciones en mi heredad. Notamos que ellos se habían apartado de Dios. Por eso Dios levanta a este hombre, Jeremías, al profeta Jeremías, para denunciar cuál era el pecado que habían cometido. Y notamos que Dios se acordó, dice, de su juventud. Ustedes saben que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, dice la Biblia, con mano poderosa, los liberó el Señor, los sacó Dios de esa tierra, mostrando señales y prodigios por medio de Moisés, su siervo. Y dice que cualquier pueblo que se levantaban contra ellos, contra el pueblo de Dios, cuando ellos andaban, vamos a decirlo así, al tanto de los mandamientos de Dios, cualquier pueblo que se levantara contra ellos era culpable de juicio. Vamos a decir, ellos tenían el respaldo 100% de Dios, aquella palabra que Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendicen y yo maldeciré a los que te maldicen. De hecho, estaba también leyendo, estaba estudiando cuando Balac contrata al profeta Balaam para maldecir precisamente al pueblo de Dios, y de repente Dios aparece y Dios respalda a su pueblo, diciéndole al profeta Balaam que no puede él proferir ninguna maldición en contra de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Dios mismo dice que Él dio la palabra sobre Israel y ya no podía ser revocado. Él prometió bendecir a esa nación. Así que cualquiera que lanzaba una maldición sobre el pueblo de Israel, que era o que es la niña de la niña de los ojos del Señor, no podían hacer, ningún pueblo podía hacerle ningún mal, porque el juicio de Dios venía sobre ellos. Y de eso se acordó Dios. Se acordó cuando el pueblo andaba en obediencia, cuando el pueblo se sujetaba a sus mandamientos, pero de repente dice que dejaron a Dios, de repente se olvidaron de Dios y a la tierra a la cual Dios les introdujo, Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Dice que la contaminaron, llevaron maldad, llevaron pecados. Voy a leerles el versículo 8 del capítulo 2. Dice: los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Quiere decir que los sacerdotes no preguntaron dónde estaba Dios. Y los que tenían la ley, dice, no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Oiga, se apartaron los sacerdotes, se apartaron los que tenían la ley, los pastores se rebelaron contra Jehová, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Dice que anduvieron tras lo que no aprovecha. Sus vidas se habían olvidado, en sus vidas se habían olvidado completamente de Jehová el Señor, quien era que los había levantado, los había restaurado, los había bendecido, y ahora ellos estaban olvidados de Jehová. Los sacerdotes, los que tenían la ley, los que enseñaban lo que le llaman el Torá o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, los que se encargaban de enseñarles la palabra a las otras generaciones,
ni siquiera conocieron a Jehová. Esto me recuerda mucho a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, de que hace, vamos a decir, unos 80 años, unos 70 años, eh, estamos hablando sí, del 70, en 1970 o en 1960, cuando aquí en Estados Unidos hubieron grandes hombres, predicadores de la palabra del Señor, y Dios los utilizó para impactar todo el continente americano, incluso retornar la palabra a al continente europeo, africano, en fin, Dios utilizó a esta nación de los Estados Unidos para hacer luz en todo el mundo. Pero ahorita dice que más del 50% de los norteamericanos no conocen de Dios, no saben de Dios, nunca han leído la Biblia, y si la han leído como un libro más universitario, no como el libro que es de Dios. Pero sus ancestros, sus abuelos de ellos, algunos han de vivir todavía, pero han de estar entre los 90, han de estar entre los 80 años. Ellos saben que es un avivamiento, ellos saben que es andar en pos de los caminos de Dios, mas no así sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Qué pasó con ellos? No conocieron a Dios. Y por eso usted ve la condición en esta nación, cómo se encuentra el país en este momento. Los monumentos de personas que hicieron cosas buenas en esta nación, las están derribando. Hace como 2 años fuimos testigos cómo los medios mostraron que los mandamientos, los 10 mandamientos de la Biblia, que lo tenían escrito en una piedra, fue derribado y pusieron ahí un monumento, una imagen de un macho cabrío, cambiando la palabra de Dios por algo que es pagano, por algo que no aprovecha, que no edifica. Pero ¿por qué? Porque hay una generación ahorita que no conoce de Dios. Entonces los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová. Y antes cualquier cosa que se hacía, primero se hacía en el nombre de Dios. Todo, si Dios lo permite, se hace. Si Dios no lo permite, no lo hace. Antes aquí en esta nación, cuando pasaban alguna ley, primero consultaban en la Biblia. Si la Biblia lo aprobaba, la ley era aprobada. Y si la Biblia no lo aprobaba, la ley no era aprobada. Pero ahora no consultan a Dios. No hay líderes espirituales, no hay líderes ungidos para hacer luz en el mundo. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Que las generaciones que vienen no conocen a Dios. Pero esto no es nada más en Norteamérica. Esto es también en todas las naciones de la tierra. No hay líderes espirituales y por consiguiente sus generaciones, sus hijos, vienen desconociendo lo que es los caminos del Señor. Los sacerdotes, los que tenían la ley, los pastores, dice, se rebelaron contra mí, dice el Señor. Y dice, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Ya no hablaron en el nombre de Jehová. Antes, cuando los profetas decían algo, ellos decían, así dice Jehová, así dice el Señor. Lo notamos en los escritos que estamos leyendo aquí en Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová. Así dice Jehová. Esto lo puede ver usted también en Jeremías. Lo puede ver en Ezequiel. Lo puede ver en Isaías, perdón, estamos viendo en Jeremías, lo puede ver usted en Ezequiel, lo puede ver en Isaías, lo puede ver en el profeta Daniel, en los profetas menores. Siempre se caracterizaban ellos por decir, así dice la palabra de Jehová, así dice el Señor, esto dice Jehová, oíd pueblo, dice Jehová. Pero en este tiempo, cuando se habían apartado del Señor, ellos decían, así dice Baal. Esto es lo que dice Baal.
Ya sus corazones, sus vidas se habían apartado del Señor nuestro Dios. Dice el verso 9: por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré, porque pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Oiga, esto me recuerda a lo que el apóstol Pablo le decía a los corintios. Los corintios son los que hicieron cosas de las cuales dice Pablo que ni aún entre los paganos se mencionaba. Es decir, que habían cosas que estaban pasando entre el pueblo, entre la iglesia de Corinto, que ni aún en el mismo mundo se miraban las barbaridades, las cosas malas que se miraban en la iglesia de Corinto. Y aquí dice, vean en los pueblos no renuncian a sus dioses. Y dice, ¿y cómo el pueblo ha trocado? ¿Cómo mi pueblo, dice, se ha apartado de mí? Ha trocado su gloria, dice, por lo que no aprovecha. Oiga, ni aun los que tenían sus ídolos dejaban a sus ídolos, pero el pueblo que tenía al Dios santo y verdadero se habían apartado del Señor nuestro Dios. Voy a seguir viendo el siguiente versículo y dice el verso 12: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Oiga, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Oigan estos dos males que habían hecho el pueblo del Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Habían dejado a la fuente de agua viva, que es nuestro Dios. Y dice que cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Oiga, por eso les dice el Señor nuestro Dios: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. El juicio de Dios iba a llegar sobre el pueblo de Judá porque se habían apartado de él, que es fuente de agua viva. Oiga, nosotros los hijos de Dios tenemos que considerar dónde está nuestra confianza. Tu confianza no tiene que estar en el materialismo. Tu confianza no tiene que estar en las cosas de este mundo. Tu confianza no tiene que estar en la idolatría. Tu confianza no tiene que estar en el hombre. Tu confianza tiene que estar en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estoy hablando al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con el mundo? ¿Pero qué está pasando con el mundo? ¿Dónde está su confianza hoy en día? ¿En qué están confiando? Mire, por eso el mundo está como está. ¿Por qué? Porque la gente no está invocando el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Por eso los juicios están viniendo sobre la tierra. Por eso se está viendo esta situación. Y si el mundo no se arrepiente, si la humanidad no se arrepiente de sus pecados, las cosas van a ir de mal en peor. El mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita alzar sus ojos y ver quién es el verdadero Salvador, el que creó los cielos y la tierra. Los ídolos no tienen poder. Ellos confían en el hombre mismo. Hay hombres que se autonombran dioses.
Dios es con D minúscula, pero no son ni siquiera son, pueden compararse con Jehová de los ejércitos. Los hombres empiezan a invocar santos, a invocar imágenes. No tienen poder. El único que tiene poder, el único que puede salvar a la humanidad de esta catástrofe económica, catástrofe de salud, cualquier cosa que podemos mencionar en este momento. Todo es catástrofe. El mundo necesita volverse a Dios, porque fue Dios que creó los cielos y la tierra y no fue el hombre. Así que, amados hermanos, nunca nosotros que somos hijos de Dios, nunca nos olvidemos de nuestro Padre Celestial. En estos tiempos de calamidad que estamos viviendo, Dios tiene el control de todo y Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Pero una cosa te voy a decir, nunca te apartes de Dios porque el mal va a venir sobre ti. Nunca te olvides de Dios, nunca dejes de buscar al Señor, porque el mal va a venir sobre ti. Si ya te has apartado de Dios, es mejor que te arrepientas y vuelvas a Dios como antes buscabas y seguías los caminos del Señor nuestro Dios. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros en este momento. Vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios su misericordia, pidiéndole a Dios su ayuda para que nunca nos apartemos de Él, sino que al contrario, a cada día invoquemos el nombre de nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Padre, te pedimos por la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, Padre. Rogamos, Dios mío, que en estos tiempos de calamidad, Padre, en estos tiempos, Dios mío, de desacuerdos, Padre, de confusión en esta nación, Padre, hagas tú, Señor, Dios mío, traer, Padre, tu mano poderosa, tu misericordia, Señor. Permite, Padre, que los gobernadores, el presidente, Señor, sepa honrarte a ti en las decisiones, Padre. Sepa, Dios mío, consultarte a ti, Dios eterno. Por tu misericordia clamamos, Padre, porque eres el único Padre celestial que pueda salvar a esta nación, Señor. Y no solamente a esta nación, Padre, sino a todas las naciones de la tierra, Padre Santo. Rogamos, Padre, para que en estos últimos tiempos haya un avivamiento, Padre, y podamos todos, Padre Santo, volvernos a ti, Padre, con corazones humillados, Padre, reconociendo que la fuente de bendición, la fuente de salvación, eres tú, Señor Dios Todopoderoso. Rogamos a ti en esta hora, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, Padre. Guárdalo siempre en sus trabajos, sus familias, Padre Santo. Si hay alguien que está, Dios mío, pasando por una situación delicada de salud, Padre, pon tu mano poderosa, Padre. Trae sanidad, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Si alguien escucha esta predicación por primera vez o encuentra este canal aquí en estos medios, eh, le, le hacemos la invitación para que se suscriba, para que pueda estar recibiendo la palabra del Señor, nuestro Dios, que vamos a estar predicando en estos medios. Que Dios los bendiga a todos. Amén.